históricos, línea del tiempo. Existen muchas cosas que no podemos ver con tanta facilidad, pero son sumamente relevantes en nuestra vida cotidiana. Todas esas cosas forman parte de un mundo pequeñísimo habitado por seres constituidos de partículas. Como la célula es la unidad básica, funcional y estructural de cada organismo, contiene el ADN, lo transmite a sus descendientes y efectúa procesos vitales tales como la absorción de nutrientes, pero no todas tienen las mismas tareas. Algunas solo se encargan de transportar oxígeno, otras de proporcionar soporte y otras de funciones específicas. Buenos días, el acceso a este mundo solo puede hacerse a través de una vía, la vía del microscopio. A través del microscopio, los científicos han logrado establecer algunos de los principios de la vida. En el microscopio, el hombre ha podido estudiar la célula y definirla, cuyo tamaño es menor a cientos de veces a un grano de arena. La célula y su historia como tema científico está íntimamente ligado a la invención de este maravilloso instrumento. El microscopio, tal y como lo conocemos hoy, no es obra de una sola persona, sino resultado de una serie de esfuerzos por parte de diversos inventores. A finales del siglo XVI, en 1600, comenzaron esta aventura un par de padre e hijos llamados Hassel, fabricantes de lentes. Ellos idearon un mecanismo que reunía dos lentes convexas en el interior de un tubo. Aquel aparato fue el primer microscopio. Aunque el aumento de las lentes era pequeño y las imágenes que se podían ver a través de él resultaban un poco confusas, constituyó la base para que otros inventores lo perfeccionaran. En esta época estaba el apogeo de querer ver las cosas, por eso iban y venían microscopios hasta que... En 1665, el científico inglés Robert Hooke publicó un libro titulado Microrragia. En él puso los dibujos de sus observaciones hechas de su propio microscopio. En una de sus observaciones vio una muestra de un pedazo de árbol de corcho. Según él, parece como un panal de abejas. Sin embargo, se dice que en lo primero que pensó Hooke al ver esta observación fue en las celdas en las que vivían los monjes en ese entonces, pequeños cuartos separados unos de otros. Por tanto, en la descripción del corcho les llamó células, que significa pequeña habitación. Esta fue la primera vez que en la biología se escuchó el término célula. Años más tarde, en 1670, un comerciante de telas llamado Anthony Van Leeuwenhoek, a quien le obsesionaba perfeccionar sus productos y las cosas pequeñas, comenzó a experimentar hasta desarrollar su propio sistema de fijación. Creó su propio microscopio, pero no era común. Los microscopios de Leeuwenhoek tenían hasta 250 veces de aumento, el cual le permitió describir pequeños animales, como por ejemplo una gota de un lago y bacterias que se encontraban en los dientes. Cuando él escribió acerca del descubrimiento, no las llamó bacterias tal como la conocemos hoy en día, él las llamó animéculos, porque para él eran como pequeños animales. También fue la primera persona que reconoció los espermatozoides. Propuso que los espermatozoides entraban en el óvulo, aunque nunca pudo observar el proceso como hoy lo conocemos, fecundación. Planteamiento celular. Teoría celular antigua. 200 años más tarde, en 1838, dos alemanes, el botánico Matthias Scheiden, quien se concentró en las observaciones de especies vegetales, y el naturalista Theodore Schwann observó diferentes especies animales, quienes plantaron los primeros postulados de lo que hoy se conoce teoría celular. Así fueron sus conclusiones. Primera, todos los organismos están formados por células o productos segregados de las células. Segunda, las células son la unidad básica de la vida, funcional y estructural de todos los organismos. Teoría celular moderna. Tiempo más tarde, en 1858, llegó otro alemán llamado Rudolf Virchow, quien completó los principios de la teoría celular, donde plantó ¿de qué? Tercera. Todos los organismos se originan de células preexistentes, por ende, las células contienen material hereditario. Teoría celular postmoderna. Entonces, la teoría celular fue el resultado de una serie de estudios realizados por ese importante grupo de científicos que mencionamos anteriormente.
podemos concluir que, primera, todos los seres vivos están compuestos por células o segregaciones de las mismas. Los organismos pueden ser de unas células llamados unicelulares o varias células llamados pluricelulares. Es decir, que la célula es la unidad estructural de la materia viva y una célula puede ser suficiente para construir un organismo. Segunda, todas las funciones vitales giran en torno a la célula o su contenido inmediato. La célula es la unidad funcional de la vida. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. Tercera, todos los seres vivos se originan a través de las células. Las células no surgen de manera espontánea, sino que proceden de las anteriores. Cuarta, las células contienen material hereditario y también son la unidad genética. Esto permite la transmisión hereditaria de generación en generación. Tipos celulares. Todos los seres vivos que existen en el mundo están formados por células, que a su vez son los seres vivos más pequeños y funcional, como pequeños bloques de construcción, pero no todos los organismos tienen el mismo número. Entre estas tenemos las células procariotas y las eucariotas. Las procariotas se conocen como aquellas células que no poseen en su composición un núcleo celular diferenciado y su ADN se halla esparcido por el citoplasma, que es aquella parte de las células que albergan a los órganos celulares y facilita el movimiento de los mismos. A los organismos que se encuentran conformados por células procariotas mayormente se le conocen como organismos unicelulares. Dichos organismos pertenecen al reino Monera, están presentes en los seres más sencillos, como las bacterias y las arqueas. Y finalmente, las eucariotas son células que presentan un núcleo diferenciado, protegido por una membrana y con citoplasma organizado para componer a los organismos más complejos, formados por muchas células llamados organismos pluricelulares. Estos organismos pertenecen al reino animal, vegetal, fungi, protista, como las plantas, los animales, los hongos, pero también los protozoarios. El animal se diferencia de la vegetal porque el animal posee mitocondrias, mientras que la vegetal carece de esta. Por eso la célula animal puede obtener su energía por medio de la glucólisis, que se realiza en la mitocondria. Ambas tienen núcleo definido. En la célula vegetal podemos encontrar los cloroplastos, mientras que el animal carece de esto. Por eso el animal no es una célula, o los animales no son seres autótrofos, necesitan obtener su energía de alimentos y de otros seres, mientras que la vegetal, por medio de los cloroplastos, que son los encargados de ayudar a la fotosíntesis, obtienen su energía y son consideradas autótrofas. Además, los cloroplastos les dan su color verde. Las vacuolas de la célula animal son de mayor tamaño, mientras que en la vegetal estas tienen un tamaño más reducido. Ambas tienen aparato de Golgi. En el reino Monera, sus células no tienen un núcleo definido, no tienen membrana celular ni poseen mitocondrias. Su tamaño es reducido y se mueven gracias a sus cilios y flagelos, y su morfología puede ser variada, a diferencia de las células vegetales, que sí tienen un núcleo definido, tienen cloroplastos, vacuolas y la membrana celular, al igual que el aparato de Golgi. Antiguas, las ideas de aumento y modificación de las imágenes se fueron formando antes de que apareciera el microscopio. Los árabes decían que el agua modificaba las imágenes, los romanos sabían que eran los cristales. La moderna empieza con la idea de combinar más de una lente para observar objetos aumentados. Se publicó una obra titulada Micrografía. Las ilustraciones eran de 50x. Hooke introdujo la iluminación de las muestras mediante una vela. Esto permitió observar las muestras con mejor claridad y es equivalente al sistema utilizado actualmente mediante un foco y un condensador de luz. Luego, una nueva técnica de fabricación de lentes permitió alcanzar aumentos de 200x. Perfeccionando estas técnicas,
hasta llegar a la creación del microscopio compuesto. El uso del microscopio como instrumento para ampliar la imagen de objetos o seres que no se pueden ver a simple vista. Puede ser óptico o electrónico. El óptico utiliza luz, se pueden ver seres vivos, posee poco aumento y se pueden ver estructuras en preparaciones sencillas. En cambio, el electrónico no se pueden ver seres vivos, usa electrones, posee mucho aumento y se pueden ver estructuras más complejas. Se utiliza también el cultivo celular, permite estudiar las actividades de las células, como endocitosis, movimiento celular, la división, el tráfico de membrana y síntesis de macromoléculas. En las técnicas de separación encontramos el fraccionamiento celular, que permite separar los componentes de la célula por medio de la centrifugación diferencial. En la cromatografía se utiliza para determinar de una forma aproximada el peso molecular de una cadena polipeptídica. En la citometría de flujo se utiliza con luz láser en el recuento y clasificación de células según sus características. Disciplinas y objetos de estudio de las células. Citología se encarga del estudio de las células en lo que respecta a las propiedades, estructuras, funciones, orgánulos que contienen, su interacción con el ambiente y su ciclo vital. Morfología se encarga del estudio de la estructura de un organismo o sistema y sus respectivas características, aspectos de la apariencia externa, forma, color, estructura y de la interna del organismo como huesos y órganos. Fisiología estudia las funciones de los seres vivos. La célula realiza diversas funciones con el fin de poder alimentarse, crecer, reproducirse, sintetizar sustancias y relacionarse con el medio ambiente. Histología encargada del análisis microscópico de la anatomía celular y tisular de los tejidos biológicos. Genética busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación. Su objeto de estudio son los genes formados por segmentos de ADN y ARN. Biología celular estudia el funcionamiento de los sistemas celulares y cómo se estructuran y los organismos que se hospedan en las células como virus y bacterias. Biología celular estudia los procesos que se desarrollan en los seres vivos, pretende explicar los fenómenos de la vida a partir de sus propiedades macromoleculares. Su objeto de estudio son los ácidos nucleicos, el más utilizado es el ácido ADN, componente de genes, y las proteínas, que son los agentes activos de los organismos vivos.